Muy bien, continuando con el programa de este excelente congreso, el 13º Congreso Panameño de Osteoporosis. Vamos a presentar el primer participante. Tengo el gustazo de presentar a alguien que conozco indirectamente, al doctor José Luis Mansur. El doctor José Luis Mansur es doctor en medicina, especializado en clínica médica, especialista en endocrinología, especialista jerarquizado en endocrinología y en osteología. Tiene más de 90 trabajos presentados en congresos en la especialidad, incluyendo póster y presentaciones orales. Varios fueron expuestos en congresos de otros países. Director del Centro de Endocrinología y Osteoporosis en La Plata. Presidente de la Sociedad Argentina de Osteoporosis en 3 oportunidades. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Platense de Endocrinología y Metabolismo. Coordinador del Foro de Endocrinología Sain-Facen. Con ustedes, el doctor José Luis Mansur, que nos va a deleitar con el manejo de osteoporosis cuando falla el tratamiento. Muchas gracias. Es para mí un auténtico placer poder participar del Congreso Panameño de Osteoporosis en este año 2021. Realmente es un gusto poder estar con ustedes y tratar de transmitirles algo. Siempre el objetivo de las clases es ser útiles. Así que bueno, vamos a ver. Mi tema es manejo de la osteoporosis cuando falla el tratamiento. Estos son los conflictos de intereses. Y vamos a empezar revisando la bibliografía. Por ejemplo, nos encontramos que Michael Lewicki, al que nombraremos varias veces durante la charla, en el año 2003, hace ya 18 años, escribe un artículo sobre no respondedores y se plantea 5 preguntas, que son las siguientes. ¿Cómo se define no respondedor? ¿Existen no respondedores a la terapia de osteoporosis? ¿Es necesario monitorear a los pacientes para no respuesta? La cuarta es, ¿cuáles son las causas de no respuesta? Y vamos a pegar el gráfico que él pone. En orden de frecuencia, de arriba abajo, la primera es pobre adherencia. La segunda, comorbilidades asociadas. La tercera, deficiencia de calcio y vitamina D. La cuarta es la absorción. La quinta, factores metabólicos. La sexta, un error de la dosis. La séptima, un error del intervalo de dosis. Y recién la octava, falta de eficacia. Y vamos a la quinta pregunta, que es, ¿qué es el tratamiento? ¿Qué hay que hacer con los no respondedores? ¿Qué debemos hacer? Y vamos a pasar a la investigación de causas secundarias de osteoporosis. Todas estas causas ustedes las encuentran fácilmente en los textos, heredadas como osteogénesis imperfecta, homocistinuria o Marfan, nutricionales, mala absorción, enfermedad hepática, alcoholismo, déficit de calcio y vitamina D o hipercalciuria, endocrinas, hipogonadismo, hipertiroidismo, Cushing, hiperpara, anorexia nerviosa, medicaciones como corticoides, anticonvulsivantes, heparina, exceso de hormona tiroidea o agonistas GnRH, y otras como mieloma múltiple, artritis reumatoidea, mastocitosis e inmovilización. Pero, ¿cuáles son evidentes y cuáles hay que investigar? ¿Y cómo se investiga? Bueno, siempre tener presente e investigar mala absorción, los celíacos leves sin diarrea, el déficit de vitamina D, que debe ser muy severo para ser una causa de osteoporosis, ya que la mayoría de la población en el invierno tiene una deficiencia moderada. Hipercalciuria, obviamente va a ser investigado. Hipertiroidismo, tenerlo presente siempre.
e hiperparatiroidismo. Estas causas son de laboratorio, otras son de anamnesis, con una historia clínica adecuada, con un interrogatorio de antecedentes, de medicaciones, que lleve unos cuantos minutos, uno va a tener una anamnesis adecuada. Recordar que el hipertiroidismo en ancianos puede ser poco sintomático, solo taquicardia, y con marcadores óseos de laboratorio que no bajan, que persisten elevados en el hipertiroidismo. Entonces, tener presente estas 5 causas siempre. Por supuesto, lo más común es el uso de corticoides, que en general los pacientes, salvo en antiinflamatorios que tengan no esteroides, que tengan DAINE, más corticoide, y el paciente no sepa que está tomando corticoide, sino es fácilmente aclarable. Y vamos a mostrarle fotos, vamos a viajar un poquito. Y empezamos con Buenos Aires, esto es en Puerto Madero, en Buenos Aires. Y a mí me gustan mis fotos porque las saco yo. Bueno, entonces, vamos a un segundo trabajo. Definiendo falla de tratamiento. Ya estamos más cerca, 2010. En este trabajo, 80 reumatólogos franceses se reúnen en el 2009 y dicen que una respuesta inadecuada en el tratamiento de una mujer con osteoporosis, con ingreso de calcio y vitamina D adecuados, con una adherencia al tratamiento mayor al 80%, es si existe alguno de, 1, una fractura mayor, definida como columna, cadera, muñeca, las 3 típicas, o húmero, luego de un año de tratamiento, luego de un año, o más de una fractura menor de las otras, pero más de una, o una pérdida de DMO mayor del cambio mínimo significativo, que es 0,03 gramos por centímetro cuadrado, en una paciente con fractura menor. Estas son las 3 características que definen los reumatólogos. Y vamos a hablar un poquitito más de qué están diciendo. ¿Qué es adherencia? Proporción de droga tomada tal cual se prescribió. ¿Qué es persistencia? Duración del tratamiento tomado como se prescribió. Como ambas se asocian al efecto antifractura, la respuesta al tratamiento solo puede ser evaluada en los sujetos con más del 80% de adherencia. Interesante. Una fractura durante el primer año de tratamiento no indica falla del mismo. Queda claro, otra cita. Un estudio de 880 pacientes tratados por una mediana de 2 años mostró que un 25% tenía nueva fractura. Mucho. Esos pacientes tenían más fracturas previas que los otros, menor adherencia, claro, y falta de suplementación con calcio y vitamina D. En este caso, había causas, no era misterioso un número tan alto. Hay una fuerte asociación entre disminución de DMO y riesgo de fractura, antes y durante el tratamiento. Citas de Marshall y de Gossyman. Pero sabemos además que el cambio de DMO solo explica una parte de la reducción del riesgo de fracturas, y que puede ser mayor o menor según la droga en uso. Es importante medir la DMO durante el tratamiento, pero los cambios son más útiles con difosfonatos y no con teriparatide, que es muy efectiva, muy buena, pero que los cambios densitométricos pueden no ser los esperables, por lo menos al comienzo. Es útil medir la densidad al año de tratamiento. Uno sabe que muchas veces los consensos dicen medir en 1 a 2 años. Y bueno, y muchos dicen, bueno, 1 o 2, vamos a medirlo a los 2. No. A los 2 puede ser válido ante un paciente con osteopenia o que no está con drogas osteoactivas. Si está con drogas osteoactivas, uno quiere saber al año si está siendo adecuada la respuesta o no. Seguimos con un contraluz en la costa atlántica argentina. Y pasamos al trabajo clave, de un grupo de trabajo de IOF. El primer autor es un español, Díez Pérez, y todos nombres muy famosos escriben este trabajo que marcó un hito, Falla del tratamiento en la osteoporosis, 2012 en Osteoporosis International.
definen falla de tratamiento si hubo 2 o más fracturas, o una fractura más falta de disminución de marcadores de recambio, o una densidad mineral ósea que continúe disminuyendo. No se incluyen como fracturas por fragilidad manos, dedo, cráneo, pies ni tobillo. Disminución de DMO del 5% en columna lumbar o del 4% en fémur proximal es la línea de corte. Como vamos a ver, esto es distinto en otros trabajos que han puesto un 2 o un 3% de disminución como para indicar fracaso del tratamiento. Definen respuesta significativa en marcadores a un descenso del 25% con antirresortivos, o a un aumento del 25% con anabólicos luego de 6 meses. Acuérdense, 25. No hay estudios sobre qué conducta tomar ante falla de tratamiento. Recomiendan, en este artículo, un antirresortivo débil es razonablemente reemplazado por otro más potente. Una droga oral es razonablemente reemplazada por una inyectable. Y un antirresortivo potente es razonablemente reemplazado por un anabólico. Frases muy concretas. Vamos a volver a marcadores de laboratorio. Definen respuesta significativa con un descenso del 25% con antirresortivos. Y vamos a ver qué dice esta guía de clínica práctica de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Dicen, considerar el uso de marcadores óseos para evaluar compliance y eficacia del tratamiento. Reducciones significativas se observan con antirresortivos. Y un incremento indica buena respuesta a los anabólicos. ¿Qué es un tratamiento exitoso de la osteoporosis?, se preguntan. Y en la respuesta 31 dicen considerar una densidad estable o incrementada, sin nuevas fracturas, como una respuesta al tratamiento. En la 32 dicen considerar marcadores óseos a nivel premenopáusico, o valores o menores, como objetivo del tratamiento con antirresortivos, y considerar aumento significativo de marcadores cuando se usan anabólicos. Pero entonces, acá, en esta respuesta, no dicen que el objetivo es que baje un 25%, sino que lleguen a valores de premenopausia. Vamos de vuelta. Que el objetivo es tener valores a nivel premenopáusico. Y en el desarrollo de consenso, que no es el resumen del principio de la R32, ¿qué dicen? Nada, no vuelven a mencionar esta afirmación. Y entonces, los marcadores deben disminuir un 25 a 30%, que es el mínimo cambio significativo, o deben estar en rango de premenopausia. ¿Es lo mismo? A ver, hagamos un ejemplo. De Crosslaff, de ZX tiene, vamos a poner mucho para que sea claro, y un número redondo para que el porcentaje sea fácil. Tiene 1000, baja un 30%, llegó a 700. Pero sigue siendo muy alto y bajó un 30%. ¿Será que si desciende un 30% está siendo efectivo, pero puede no estar en rango óptimo de tratamiento exitoso? Eso sería en rango de premenopausia. Como vemos, encontramos una discordancia en lo escrito en la bibliografía. Vamos a seguir con Michael Levicki. En el 2008, él dice, si se usan marcadores, un cambio menor que el esperado para una droga, o un valor absoluto por encima del rango premenopáusico, debe hacer considerar evaluación de otras causas. Es decir, acá él dice las dos cosas. Una disminución menor de la esperada, o que quede en un valor por encima del rango premenopáusico. Seguimos con las respuestas de la guía americana. ¿Qué es un tratamiento exitoso de la osteoporosis? En la 33 dicen considerar tratamientos alternativos o reevaluación de causas secundarias en pacientes con fracturas recurrentes o pérdida ósea significativa bajo tratamiento.
Una fractura no evidencia fracaso de la terapia, pero sí 2 o más. Reducciones significativas de marcadores óseos explican más la reducción de fracturas asociada a la terapia que aumentos de DMO. Están diciendo que explica más la reducción de fracturas, marcadores que cambios de DMO. Interesante. Una pérdida de DMO con marcadores óseos suprimidos. ¡Qué contradicción! Debe hacer buscar factores que hayan confundido la interpretación del DEXA. Desconfiar de la densitometría, si los marcadores óseos están suprimidos. Los marcadores de laboratorio son útiles para evaluar el riesgo de fracturas y para saber si una droga está siendo efectiva. Y ahí entran un montón de causas. La toma, la absorbe, la toma en condiciones o no. Y bueno, en Argentina decimos cruzamos el charco cuando vamos a Uruguay. Esto es Colonia, el atardecer en la República Oriental del Uruguay. Pocos estudios sobre cambio de droga ante fracaso de tratamiento. Por supuesto, hay estudios de tratamientos alternados, de cambio de drogas, pero no en pacientes con falla de la terapia. Es decir, distintos tratamientos que uno sigue a otro, como ustedes saben, denosumab, teriparatide, etc. Un montón de estudios, pero no por fracaso de tratamiento cambiar de una droga a otra. Y este atardecer es en Cartagena, Colombia. Teriparatide en osteoporosis resistente a bifosfonatos. Este trabajo sí, falla de tratamiento con difosfonatos y les dieron teriparatide. Cambios microarquitecturales y resultados clínicos después de 6 y 18 meses. Y dieron teriparatide a 25 mujeres no respondedoras a difosfonatos, que habían usado alendronato o risedronato por 3 años y medio más o menos 4. Mejoró la microarquitectura y la DMO. La respuesta fue favorable en todas. Y vamos a pasar a otro trabajo que de vuelta, Adolfo Díez Pérez es el primer autor, pero este es parte de un estudio de osteoporosis que se llama GLOW, con un montón de autores europeos y americanos. Es del 2014, y analizan qué factores de riesgo tenían los pacientes que tuvieron por lo menos 2 fracturas bajo tratamiento antirresortivo. Se asociaron a más de 2 fracturas un score SF36 que mide el estado físico alterado, FRAX, presencia de caídas, comorbilidades, fracturas previos, uso de corticoides, necesidad de ayuda con los brazos para pararse y una pérdida de más de 4,5 kilos inexplicable. Y en el análisis multivariado persistieron peor score SF36, más de 2 caídas en el año previo y fracturas previas como los factores que se asociaron a tener más de 2 fracturas bajo tratamiento. Estos factores fueron predictores independientes de nuevas fracturas. No es lo mismo que decir falla de tratamiento. Acá estamos hablando de nuevas fracturas. No es exactamente lo mismo. Pero prevenir fracturas, en definitiva, es el objetivo de la terapia. Este estudio de Cairoli, el primer autor, analizan la evolución de 97 mujeres con osteoporosis tratadas por 3 años con alendronato o risedronato. Analizan la evolución y hay falla de tratamiento definida como presencia de al menos 2 fracturas y o disminución de densidad mayor que el mínimo cambio significativo, con buena compliance al tratamiento y vitamina D normal, en el 25% de los pacientes. Y el fracaso dicen que se asoció más a fumar, 3 veces más, comparado con las que no fumaban, y a fosfatasa alcalina elevada, 4 veces más. Esta la conocen. Para mí fue inolvidable mi viaje al Congreso Sibón en Panamá hace 2 años. Este trabajo de David Off es fracaso del risedronato
para prevenir fracturas post-denosumab. Bueno, esto no es falla de tratamiento. Esto es, la gente que toma denosumab y suspende, pierde densidad, obviamente, tiene chance de fracturas, y en todos los congresos se discute si es mejor usar el zoledronato el 6º mes o el 9º mes, o usar alendronato semanal a partir del 6º mes. Y bueno, esto es simplemente que con un difosfonato menos potente, el risedronato, no se previno la pérdida. Bueno, esto no es exactamente lo mismo. Yo desconfío del análisis de las densitometrías cuando un paciente pierde DMO. Entonces, ¿qué hago yo cuando hay pérdida? Desconfiar de la densitometría. Por supuesto que hay gente que disminuye la densidad con tratamiento, pero lo primero a investigar, que es lo que les quiero transmitir, es ver detenidamente las densitometrías. ¿Y por qué? ¿Por qué, José Luis? Preguntan ustedes. ¿Tenés algún caso? Y yo respondo, claro, aquí van. Paciente de la ciudad de Mar del Plata, a 400 kilómetros de mi ciudad, me vine a consultar a comienzos del año pasado porque le indicaron un tratamiento inyectable muy caro por fracaso de la terapia. Ella usa denosumab desde hace varios años. Y antes de comprarlo, una amiga le dijo, mirá, yo conozco a un médico en La Plata, y la paciente vino a verme. Uy, esta también la conocen, esta foto. Esta es más artística, de la bella ciudad de Panamá. Entonces vamos a ver la densitometría del 2018, aquí están los resultados, tiene un T-score de menos 2,8 en columna. Acá está la información del 2018, que es la que estamos viendo, y la anterior es 2017. Simplemente ustedes vean que en columna es menos 2,8. Y acá vemos la densitometría del 2019, menos 3,1. Entonces perdió el informe, menos 3,1. O sea, pasó de menos 2,8 a menos 3,1. Su médica pensó en consultar a alguien que sepa más en su ciudad, de Mar del Plata, y el que sabía le dijo, empeoró, pasalo a teriparatide. Pasó de menos 2,8 a menos 3,1. Pero en el primer estudio, no sé si se fijaron, informa menos 2,8 en L1, L4. Y en el segundo, informa menos 3,1 en L2, L4. En ese estudio no está L1. Y, bueno, L1, la que se omitió en el segundo estudio, era la mejor. Veamos acá, hagamos una tabla y veámoslo. En L1, primer estudio, menos 2,1. En el segundo lo omitieron. L2 pasa de menos 2,6 a menos 2,4. L3 de menos 3,3 a menos 3,2. Y L4, un pequeño cambio con un empeoramiento de menos 2,9 a menos 3. O sea, en el promedio L2, L4 mejoró y no empeoró. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hay que comparar cosas similares. Nosotros decimos muchas veces hay que comparar perros con perros y heladeras con heladeras, y no perros con heladeras, por ejemplo. Entonces, las regiones tienen que ser las mismas. Y vamos a pasar a otra cosa muy común que les quiero transmitir. Rotulación diferente. Acá tenemos una densitometría, informamos, por ejemplo, L1, L2. Un año después, la densidad de L1, L3 son parecidas. Hay cambios. Algunas bajan mucho, pero si nosotros miramos con detalle y las ponemos una al lado de otra, y esto es lo que tienen que hacer ustedes, mirar las dos, uno tarda segundos en eso, ven que están rotuladas distinto. ¿Y cómo sabemos? Bueno, primero, se ve la costilla a la derecha en L1. En la imagen de la derecha, quiero decir, se ve la costilla en L1 y no en la imagen de la izquierda. Segundo, la línea imaginaria que une los bordes de las crestas ilíacas pasa por el medio de L4 en la imagen de la izquierda y por L5 a la derecha. No hay duda que ha sido rotulado distinto. Es así. Uy, nos fuimos a París, con los candados en foco para el amor eterno y la torre borrosa.
Y acá vemos otro ejemplo. Vemos una densitometría con una imagen cálcica, claramente entre L1 y L2. Un año después, la litiasis parece que bajó. Tiene una densidad mucho menor en L2 que otras vértebras, y si vemos los cambios entre las vértebras, bueno, L2, L3, L4 bajó un poquito, pero L1 subió muchísimo, subió un 25%. ¿Es posible eso? Y bueno, si se aplastó una vértebra, sí. Si no se aplastó, o no empeoró terriblemente la artrosis, no. No es la misma L1. Aunque el equipo que dicen que no se equivoca y que hay que tocar lo menos posible, se equivoca y dice que esa es L1, esa no es L1. Entonces, acá es otro ejemplo muy claro de rotulación alterada. Eso hay que mirar, especialmente cuando los resultados no son los que pensamos. Concluyendo, si bajo tratamiento ocurre 2 o más fracturas, una fractura más falta de disminución de marcadores de recambio, o DMO que continúa disminuyendo, es falla de tratamiento. Si es peor densidad, primero corroborar que esté bien informada. Si es por fracturas, reinterrogar detenidamente e investigar causas secundarias. Si no hay causa, cambiar de tratamiento. Y esta foto, la última, es de la ciudad de Mar del Plata. Está saliendo el sol un día que madrugamos, y yo les quiero agradecer la invitación, su atención, y por supuesto estoy muy atento a todos los comentarios y preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias.